Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental cuando hablamos de composición. Ya vamos a empezar entonces con algunos temas que vamos a ver, a conocer más sobre lo que se necesita para poder componer una pieza gráfica. Hoy vamos a hablar entonces sobre el equilibrio. El equilibrio, como ustedes saben, tiene que ver con cómo distribuimos los elementos dentro de un formato. En este caso hablamos del equilibrio dentro de una composición. Aunque vamos a hablar del equilibrio en una imagen, de todas maneras el equilibrio viene de algo que nosotros vivimos en nuestra experiencia sensorial, o sea, viene de unos conceptos o de unas realidades físicas que experimentamos en el mundo en el que vivimos diariamente, ¿cierto? Decimos entonces que se denomina equilibrio al estado en el cual se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre él se compensan y se anulan recíprocamente. O sea, que cuando tenemos, como en el caso de una balanza, todos sabemos o hemos visto alguna vez una balanza, ¿cierto? Donde vamos equilibrando fuerzas hasta lograr un punto de balance. Como ustedes pueden ver acá en la imagen, el equilibrio no necesariamente tiene que ver con ubicar dos elementos exactamente iguales a los dos lados de la balanza o en el caso de nuestras imágenes. No es solamente el equilibrio simétrico donde tenemos lo mismo de un lado que del otro, sino que hay muchas formas de encontrar ese equilibrio. Como les decía, es un fenómeno perceptual que nosotros traemos de nuestra experiencia y lo podemos representar o podemos comunicar cosas a través de las imágenes teniendo en cuenta estos mismos principios. Tenemos también una definición de equilibrio que nos dice que es el estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad que actúan en sentido opuesto, por lo que se contrarrestan, o se anulan. Es el estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a la acción de la gravedad. La gravedad tiene también mucho que ver allí en la percepción del equilibrio, porque nosotros estamos sujetos a la gravedad. Entonces nosotros trasladamos esa experiencia del mundo físico, la trasladamos a las imágenes. Entonces, cuando hablamos ya de equilibrio visual, hablamos de que este equilibrio se consigue con la distribución y la compensación correcta del peso visual, de la dirección y de las formas. Recordemos que las formas, los colores, el punto, la línea, el plano, todos esos elementos básicos que nosotros hemos venido conociendo que intervienen en el lenguaje visual, pues hacen parte como de ese alfabeto visual con el que podemos construir frases, que en este caso serían las imágenes, así como con las palabras y con las letras construimos nosotros cuentos, podemos escribir novelas, pues con los colores, las formas, los puntos, con todos estos elementos del diseño básico, nosotros también podemos transmitir o comunicar mensajes a través de las imágenes. El equilibrio visual es entonces uno de los recursos visuales más importantes que otorga armonía a una composición. ¿Para qué? Para que la composición entonces nos pueda comunicar correctamente un mensaje dependiendo de lo que queremos nosotros transmitir. Nosotros cuando hablamos de equilibrio hablamos también de su opuesto, del desequilibrio, o sea, no solamente hablamos que todo tiene que estar así equilibrado. Lo que pasa es que sea que utilicemos el equilibrio o el desequilibrio, lo que buscamos es encontrar una armonía acorde con el mensaje que se quiera dar. Si yo lo que quiero comunicar es justamente desequilibrio o una fuerza que atrae hacia uno u otro punto de la composición, pues entonces utilizaré esos mismos conceptos, pero de forma que se ajuste a lo que quiero yo mostrar o decir. Las fuerzas perceptuales entonces que existen de manera psicológica en nuestra mente son interpretaciones que nosotros tenemos de lo que sucede, como les decía, en el mundo físico, pero también suceden en el formato. Recordemos que el formato es ese espacio o ese campo delimitado en el cual nosotros vamos a intervenir por medio de las imágenes o en el cual nosotros vamos a ubicar elementos para crear
una imagen. Nosotros entonces dentro de ese marco o dentro de ese formato, dentro de esos límites, podemos generar composiciones ya sean estáticas o composiciones dinámicas, equilibradas o desequilibradas dependiendo de lo que nosotros necesitemos transmitir. Cuando un objeto es empujado o atraído desde dos direcciones contrarias con la misma intensidad, decimos que el objeto está equilibrado. O sea, cuando no tenemos ningún elemento suelto que nos genere esas inestabilidades o esos desequilibrios visuales, como vemos allí en el ejemplo, podemos tener un objeto o una composición que, si bien no es absolutamente simétrica, sí tiene mucho de simetría en su composición, o sea, todo está en el centro, todo está alineado, tiene el mismo peso visual de un lado que del otro, pero también puedo desequilibrarlo y hacer que esas fuerzas actúen de diferentes maneras y lograr como cuando hacemos malabares, ¿cierto? Cuando una persona está haciendo malabares, no necesariamente los objetos están estáticos. Allí hay dirección, hay fuerzas, hay gravedad, hay un montón de elementos que intervienen, pero las pelotitas o con lo que se está haciendo el malabar no se cae. ¿Por qué? Porque digamos que hay una relación entre todas esas fuerzas que genera de cierta manera un equilibrio. Entonces, para conseguir un equilibrio global en una imagen, lo que buscamos es combinar las diferentes intensidades de las fuerzas perceptuales para que en conjunto se mantenga estable y armónico. Cuando nosotros decimos que no hay equilibrio en una imagen es porque por lo general esas fuerzas no están bien organizadas, entonces no se presenta como una composición intencional, sino que más bien parece como que algo anda mal ahí, que está algo sobrando, algo faltando. Pero recordemos entonces que para lograr equilibrio visual podemos utilizar ya sea un equilibrio simétrico o una estabilidad total, o podemos utilizar un equilibrio que tenga que ver más con esas fuerzas perceptuales, como en el ejercicio que estamos realizando. Las fuerzas del formato. ¿Qué es eso de las fuerzas del formato? El formato por sí mismo ejerce unas fuerzas sobre los elementos que contiene. El formato, digamos, pongamos un ejemplo de formato, la hoja en la que nosotros estamos trabajando, visualmente ya posee unas cargas. No es lo mismo ubicar un elemento en la parte superior que en la parte inferior o que ubicarla en el centro. Aquí Rudolf Arnhem plantea algunos espacios dentro del formato que tienen mayor atracción visual o que generan mucho más peso visual. Por eso cuando nosotros componemos lo que buscamos es jugar con esos puntos de atracción para equilibrar mejor las formas y así ofrecer una experiencia mucho más agradable al observador. La fuerza de los elementos también es importante, no solamente los puntos de fuerza que ejerce el formato, sino la fuerza de los elementos que yo pongo allí. Los elementos llámense las formas, llámense los colores, etc. Estas fuerzas provienen de las propiedades genuinas de los elementos, o sea, por ejemplo, el amarillo es más liviano que el azul. Habíamos hablado de eso ya en psicología de la percepción. La dirección, digamos, la forma en la que yo trabajo, digamos, mis elementos, pues va a influir especialmente en el equilibrio. En el ejercicio que nosotros estamos realizando en esta unidad, hablábamos de jugar con esos pesos visuales de tal manera que perceptualmente logremos una estabilidad, aunque sea a partir de elementos que originalmente son inestables, como cuando nosotros apilamos diferentes elementos para crear una columna, pues asimismo nosotros podemos reproducir esta sensación en una imagen. Ahí, frente al peso, cuando hablamos de pesos visuales, hay diferentes factores que intervienen en cómo nosotros percibimos esos pesos visuales. Uno de ellos es la ubicación, como les decía anteriormente. Un elemento, por ejemplo, que no está apoyado sobre la base del formato, pues va a tener más o menos peso dependiendo del lugar donde yo lo ubique. O sea, la ubicación, el lugar donde yo pongo ese elemento, pues va a tener mayor atracción o menor según esos puntos de fuerza con los que se relaciona en el formato. También la profundidad espacial. En este ejemplo, simplemente se traza una línea. Esa línea perceptualmente ya nos
hace pensar a nosotros en un horizonte, a eso le llamamos línea del horizonte. Y un elemento entre más cerca o más sobre la línea del horizonte esté, tendemos a percibirlo con mayor profundidad, o sea, percibimos que es un objeto lejano y también dependiendo del tamaño o de lo cerca que esté a la base, pues lo vamos a percibir como un objeto más cercano. Otro elemento relacionado con el peso es el tamaño. Cuanto mayor es el tamaño de un elemento, pues obviamente el peso percibido va a ser mayor. Y asimismo, entre más pequeño, pues el peso que vamos a percibir de él es menor. Como les decía hace un momento, también los colores cálidos, por ejemplo, oscuros y saturados, pesan más que los colores claros o que los colores poco saturados. Entonces el color es también un elemento que nos ayuda a nosotros a jugar con ese equilibrio. El contraste. Entre mayor sea el contraste de un elemento, más pesado será, o sea, entre más oscuro en relación a los elementos que lo rodean, pues vamos a tener una percepción de mayor peso visual. Lo mismo los contrastes, cuando está el claro sobre el oscuro o el oscuro sobre claro, pues la sensación, digamos, de peso visual va a ser diferente. El aislamiento es otro de los elementos. Un objeto aislado suele percibirse como más pesado, mientras que los objetos que están agrupados empiezan a tener como unas características de liviandad. Si nosotros vemos allí estos dos elementos, casi que podríamos equilibrarlos, casi que podemos sentir que el cuadrado que está solo puede pesar lo mismo que todos los otros elementos, incluso siendo más pequeño en volumen general. Las formas también generan pesos visuales. Entre más regular y geométrica sea la forma, va a tener mucho más peso. La verticalidad de un elemento en posición vertical es mucho más pesado que un elemento en posición horizontal. Y el interés intrínseco. ¿Eso qué quiere decir? En este caso, el peso va a depender es de la mirada del espectador. Por ejemplo, te puede llamar más la atención un objeto con una forma compleja que de una forma simple. ¿Por qué sucede esto? Porque una forma compleja requiere mucha más atención para poder como desentrañar un poco qué es lo que está sucediendo allí, mientras que una forma simple pues es mucho más liviana al ser mucho más fácil de percibir o mucho más pregnante. Entonces, esas sensaciones que tiene el espectador dependen también como de las experiencias previas que nosotros tenemos y de la relación que nosotros tenemos con los objetos. Si ya salimos un poco de las formas básicas y nos vamos a los objetos, pues obviamente por la experiencia que nosotros tenemos con ellos, les adjudicamos unas características de peso diferentes. Nosotros ya sabemos que, por ejemplo, un hacha pesa más que una taza. Entonces, independientemente del tamaño, nuestro cerebro tiende a relacionar los objetos que ya conocemos con unos pesos específicos. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con lo que alguna vez el ejemplo que les daba sobre la pluma y el plomo o la pluma y la piedra, que pesa más si un kilo de plumas o un kilo de algodón o un kilo de piedras, que es, digamos, un acertijo muy así que le hacían a uno cuando era niño. Y esto tiene que ver también con el valor que nosotros le otorgamos a los elementos dependiendo de su composición y de sus connotaciones. Entonces, miren que ya no solamente estamos hablando acá del valor o de las características de tamaño y forma que están allí, sino también de los valores perceptuales que nosotros le damos a los objetos por medio de la experiencia. Cuando hablamos del formato, volviendo un poco a hablar del marco, del formato en el que se inscribe una imagen, tenemos que la parte superior e inferior del formato pueden tener unos pesos diferentes. Todo formato puede ser dividido en dos mitades. Instintivamente nosotros siempre pensamos en arriba y abajo, en izquierda o derecha. Y la asociación de estas ubicaciones o de estos segmentos del formato con las fuerzas gravitatorias, pues entonces nos hacen pensar o nos llevan a intuir de alguna forma inconsciente que los elementos que están en la parte superior son más pesados o pueden generar mucha más atracción gravitacional que los que están reposando sobre la parte inferior. Igualmente, cuando hablamos de derecha e izquierda, por nuestra forma de lectura occidental,
La dirección que siguen nuestros ojos casi siempre al observar una imagen es de izquierda a derecha, al igual que lo hacemos cuando leemos. Por eso entonces la izquierda suele representar o expresar cercanía, por lo cual tiene más importancia ya que es por donde nosotros empezamos a leer o a observar una imagen o a leer un texto. Y la derecha es entonces un poco más pesada, casi que es donde solemos como llevar a veces los pesos visuales que no requieren una atención inmediata. Esto lo veremos un poco más adelante cuando ya hablemos del tema de la composición en sí. Bueno, otro elemento que tiene que ver mucho con el equilibrio es la dirección. Y la dirección se puede producir por diferentes razones, ya sea por la atracción de dos figuras que están juntas o por la forma que ellas tienen, por ejemplo, un triángulo de por sí, o sea, un triángulo per se es una flecha que me está indicando a mí una dirección, me está mostrando hacia dónde se debería, entre comillas, mover un objeto, ya que estamos, digo entre comillas porque estamos hablando de imágenes fijas, pero si yo tengo una flecha que está orientada hacia la derecha, pues inmediatamente la mirada se va hacia la derecha y los pesos visuales también empiezan como a moverse en esa dirección, o sea, a moverse, estoy hablando metafóricamente. También la temática de la forma, por ejemplo, si yo tengo un rostro, pues el rostro también me va a generar a mí una dirección en cuanto hacia dónde esté enfocado, digamos, o hacia dónde esté apuntando la dirección del rostro. Y otros como el movimiento, cuando nosotros vemos incluso en una imagen fija una figura que por su posición, por sus formas, es una figura que estaría en movimiento, pues eso también nos va a ayudar a nosotros a generar esas tensiones o a descargar también esas tensiones dentro de una composición. Algunas cosas a tener en cuenta de esas que les hablo que traemos del mundo físico a las imágenes es el centro de gravedad, que si bien no lo vamos a tomar aquí en un sentido literal, pues siempre va a ser un punto que debemos tener en cuenta cuando vamos a representar el equilibrio dentro de alguna pieza. Eh, el problema entonces no consiste en el equilibrio de un cuerpo en el espacio, sino de todas las partes que interactúan en ese campo, independientemente de que sea, como en los ejemplos que ven en la diapositiva, que sea una composición abstracta o una composición realista o una composición figurativa, pues todos estos elementos van a intervenir allí. Poder comprender y poder generar equilibrio dentro de una imagen es un trabajo, digamos, que más que memorizar fórmulas, lo que necesita es desarrollar una sensibilidad frente a la observación. O sea, siempre debemos estar muy atentos a observar y a darle como sentido a esas observaciones. Por ejemplo, si vemos una imagen, empezar a pensar, bueno, ¿por qué si instintivamente esta imagen me genera a mí estabilidad? ¿Por qué es? ¿Por el color, por las formas, etcétera? Entonces hay que hacer un análisis consciente de las imágenes para empezar también a producirlas conscientemente. Como les digo, todos naturalmente, de forma instintiva, reconocemos estas cualidades de las imágenes, pero ya cuando estamos del otro lado, o sea, del lado que nosotros estamos, no del observador, sino del creador de las imágenes, pues necesitamos conocerlas y saber cómo funcionan para poder aplicar estas características o poder aplicar, digamos, estos tips, por decirlo de alguna forma, en esas construcciones. Bueno, la manera más fácil entonces de abordar o de pensar en el equilibrio es como, o el equilibrio que estamos viendo hoy, que es un equilibrio oculto, un equilibrio, digamos, perceptual, es en una igualdad de oposición. Aquí vemos un ejemplo de una pintura donde tenemos unos elementos de un lado y otros del otro, y aunque uno es más grande y otros son más pequeños, podemos tener esa sensación de equilibrio y de armonía porque se equilibran las cargas visuales, entonces no vemos que se sobrecarga de un lado ni del otro, sino que se contrarrestan, ya sea por color, por ubicación, por tamaño. El rojo
al ser más pesado, por estar en una forma cuadrada y estar arriba, digamos que compensa todo el otro peso visual de dos formas de diferentes colores en el lado opuesto. A partir entonces de esta concepción básica, tenemos que existen varios tipos de equilibrio. Existe el equilibrio simétrico, como pueden ver en la primera imagen. También ese equilibrio simétrico es equilibrio axial. Axial, ¿qué quiere decir? Que hay un eje, puede ser un eje vertical o un eje horizontal, y a partir de ese eje se repiten las formas a ambos lados. Entonces, ahí estaríamos hablando de un equilibrio simétrico y además axial, pero también tenemos equilibrio radial. Por ejemplo, en las figuras redondas que pueden ver ustedes allí, vemos que se parte no en dos, sino en cuatro, o sea, tenemos dos ejes y las figuras se repiten, entonces como si fuera el radio de una bicicleta o como si fuera una pizza. Ustedes van a ver que cada uno de sus fragmentos pues entonces va a ser repetitivo o va a ser igual en cada caso. Estos son ejemplos de equilibrio simétrico. Eh, Existen otras formas de lograr equilibrio simétrico, pero hoy nos vamos a concentrar más en este equilibrio oculto. Como ustedes pueden ver allí, tenemos equilibrio axial, podemos tener equilibrio radial. Estos dos primeros hacen parte de equilibrio simétrico. ¿Por qué? Porque hay una simetría entre las partes de la composición. Pero cuando hablamos del equilibrio oculto, lo que buscamos es empezar a jugar con ese conocimiento perceptual del que les he venido hablando y generar una armonía visual en la pieza, una armonía visual en la composición a partir de jugar con estos elementos. Y como les repito, es importante desarrollar la sensibilidad porque no es algo que sea tan obvio, digamos, es obvio para asimilarlo, mas no es tan obvio para aplicarlo. Entonces, para eso nosotros estábamos planteando este ejercicio que es el ejercicio de esta clase para poder empezar entonces a desarrollar esa sensibilidad frente a los pesos visuales. Básicamente ese es el objetivo, aprender a equilibrar pesos visuales de diferentes formas, de diferentes texturas, tamaños o colores, en el caso de nuestro ejercicio simplemente de formas, y a partir entonces de la luz y la sombra poder generar un poco de volumen para contribuir a la comprensión de esos pesos visuales. En este caso, si lo traemos ya a un caso puntual, digamos, dentro de la publicidad, dentro de una pieza gráfica como tal, podemos ver que aquí, si bien no hay un equilibrio simétrico propiamente dicho, o sea, si no es absolutamente igual el lado izquierdo que el lado derecho, ni el lado de arriba que la parte de abajo, sí hay un equilibrio entre las formas. Miren que partimos con un eje axial, que sería en este caso la botella, y tenemos cargas visuales que se equilibran a ambos lados. Cargas visuales como cuáles. A un lado tenemos el rostro de la mujer que ya tiene mucha información, entonces llama mucho la atención, y del otro lado tenemos la imagen o la marca que también es un peso visual fuerte, entonces estamos jugando allí como con esta balanza, que no se nos vaya ni hacia un lado ni hacia el otro. Entonces acá en esta pieza pues tenemos ese ejemplo, pero también podemos hablar en el arte, como es el caso de este cuadro que tengo acá, de Van Gogh, donde el equilibrio se da no solamente por las formas, sino también por los colores. Como vimos en clases anteriores, los colores también, por ejemplo, los colores opuestos o los contrastes que generan los colores opuestos también nos pueden ayudar a generar equilibrio. Aquí tenemos un equilibrio, también lo podemos interpretar desde el color y desde la oscuridad, o sea, desde la luz y la sombra. Tenemos a un lado la luna que está amarilla y está bien luminosa, y de otro lado tenemos una, una figura muy fuerte, puntiaguda, que en forma también es todo lo opuesto. Entonces, jugando así con los elementos, podemos empezar a crear composiciones muy interesantes. En este caso, tenemos una imagen donde hay una simetría total. Vemos que si trazamos un eje axial vertical por la mitad de la foto, pues tenemos lo mismo de ambos lados. Entonces es un ejemplo de cómo lo podemos representar ya en una imagen como una fotografía.
aquí tendríamos un caso de equilibrio radial, porque si partimos, imaginemos que ponemos una forma como si fueran los radios de una bicicleta o una pizza, tenemos todos los pedacitos que nos van a salir de allí son más o menos iguales porque la figura se repite de una manera radial. Aquí tenemos también un equilibrio axial que se repite a la izquierda y a la derecha. Este es simétrico. Aquí también tenemos otro ejemplo de equilibrio simétrico. Y entonces, básicamente lo que les quería mostrar es que hay muchas formas de obtener ese equilibrio, pero que no solamente es por medio de la simetría, como veíamos en las imágenes anteriores, sino que también podemos generar equilibrio a partir de las asimetrías, como en el ejercicio que estamos realizando. ¿Por qué es entonces tan importante el equilibrio en una imagen? Porque nos va a ayudar a nosotros a comunicar conceptos como estabilidad, inestabilidad, como por ejemplo liviandad, también pesadez. Nos va a ayudar a nosotros a llevar la atención intencionalmente hacia algún punto concreto de nuestra imagen, etcétera. Mi invitación es entonces a ser muy observadores, a mirar cómo podemos nosotros, dentro de nuestras imágenes, dentro de nuestros ejercicios y nuestras composiciones, cómo podemos empezar a equilibrar esas fuerzas según lo que ya conocemos de ellas. ¿Qué cosas conocemos? Conocemos el color, conocemos las formas, conocemos cómo se comporta una forma geométrica frente a una forma orgánica, por ejemplo. Sabemos ya que hay algunas que tienen más peso visual que otras, unos colores, unas posiciones. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a poder, podemos empezar a jugar con esos conceptos de tal manera que podamos construir imágenes armónicas y equilibradas. Bueno, esto es todo por esta clase. Espero que les haya gustado y los invito entonces a realizar nuestro ejercicio donde pondremos en práctica estos conceptos de equilibrio, conceptos de color y, perdón, conceptos de volumen y vamos a aplicar la técnica de carboncillo. Chao.